¿Cómo estáis? Qué alegría saludaros. Hay ya 700 personas conectadas de diferentes lugares. Por favor, ponerme en el chat desde dónde os estáis conectando. Estoy súper emocionado por lo que viene. Creo que va a ser muy interesante porque hoy voy a tener como invitado a alguien que admiro muchísimo, consumo su contenido habitualmente y siempre que veo un vídeo de él, me vuela la cabeza. Es autor de varios libros, pero el último es 95 tesis para la nueva generación. Es un libro que no te va a dejar apático. Te va a mover las entrañas, para bien o para mal, te va a incomodar un poquito, te va a enseñar, te va a confrontar y me encanta. Y hoy le vamos a tener con nosotros en vivo y en directo y nos va a hablar acerca de 3 cosas que dijo Jesús y entendimos mal y cómo entender su verdadero significado puede transformar nuestra manera de vivir la vida cristiana. Y sin más, voy a dar la bienvenida a Lucas Magnin. Por favor, le damos la bienvenida en el chat. ¡Lucas! Qué alegría ¿Cómo estás, saludarte, Itiel? amigo. Igual, hermano. Gracias por recibirme por acá. Bueno, hay un montón de personas conectadas, ya estamos 800 y te están saludando desde Canadá, Buenos Aires, Perú, por favor. España, Chile, Venezuela, Colombia, México, un montón de lugares. Bolivia, se ve que quieren saber de qué estamos hablando cuando hablamos de 3 cosas que dijo Jesús y entendimos mal. Pero bueno, antes de entrar al tema, sé que eres argentino, Así muchos es. te siguen también en las redes, pero quiero dar la noticia para el que no lo sepa, que este argentino ahora vive en España, en el sur de España, Andalucía. ¿Cómo te está tratando España, Lucas? La verdad que muy bien. Estamos con Almen, que es mi esposa, viviendo desde hace un año, un poquito menos de un año, cerquita de Málaga. Y la verdad que nos está gustando muchísimo. Sentimos, además de que el clima es fantástico, la gente también nos ha hecho sentir muy bien. Y sentimos como el gusto de poder estar compartiendo con personas que, aunque no son de nuestra nación, donde hemos vivido mucho tiempo. Yo ya había vivido antes fuera de Argentina, pero para Almen es la primera vez. Pero incluso así sentimos una cercanía emocional, existencial, muy linda. Así que estamos contentos de estar por acá comiendo esta comida. Sí te tengo que decir que fue particularmente raro salir campeones del mundo y no poder estar en Argentina para subirme a semáforos. Lo tenías que decir. Bueno, que sepas que yo, como buen español, estaba con Argentina en la final. Lo vi y lo valoramos. Muy Pero bien. yo no entiendo, y creo que aquí quizá perdemos a algunas personas en el directo, pero yo no puedo entender un español que fuese con Francia, porque ¿qué nos ha dado Francia a los españoles sino problemas? Sin embargo, yo como español, siempre que he ido a Argentina, me he sentido en familia, me han preparado un buen asado, me han hecho sentir en casa y sin ninguna duda, en una final entre Argentina y Francia, yo iba con Argentina sin dudarlo ni un momento. Es que estaba cantado eso, pero la verdad que me sorprendió así de algunas personas. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo acá que no estamos saliendo de última? Decir, bueno, en mi idioma salieron campeones del mundo, ¿me entendés? De última esa, en Hispanoamérica, algo, pero bueno, de todos modos, la verdad que la pasamos muy bien. Encontramos un grupo gigantesco de argentinos que salió a la calle y que igual se subió a cosas, así que nos sentimos en casa igual. Los argentinos sois de celebrar subiéndose a cosas, entonces. Aparentemente sí, habría que ver por qué fenómeno sociológico extraño hay que estar, no sé, más arriba implica más alegría, no sé, por ahí debe ir la cosa. Bueno, Lucas, estoy muy feliz de tenerte. Hay 900 personas que están conectadas preguntándose, ¿qué 3 cosas dijo Jesús y entendimos mal? Yo sé que mucho de lo que nos vas a hablar está en tu último libro, 95 tesis para la nueva generación, que forma parte de Editorial CLIE y se puede conseguir en librerías cristianas y también en librerías digitales como Amazon, Book Ujú. Depository. Pero hoy queremos descubrir esas 3 cosas que dijo Jesús
y entendimos mal. ¿Qué tal si empezamos por la primera? Vamos por la primera. Y quizás antes de meterme de lleno con la primera, sí debería decir que a lo mejor esto es algo que les ha generado como un clic a muchos, ¿no? Como que suena potente esta cuestión de que hay cosas que dijo Jesús y que entendimos mal, ¿no? Quizás incluso uno puede decir, a lo mejor hay algunas personas que ante una cosa como esa, como que levantan un poco algunas barreras o que sienten que es medio peligroso ponerlo en esos términos o que uno inmediatamente por decir una cosa como esa ya se mete en el terreno de la herejía, ¿no? De una enseñanza pecaminosa simplemente por el concepto, ¿no? Pero me estaba acordando de un pasaje que tenía por acá para leer, que es de Primera de Corintios, capítulo 13. Mirá qué interesante esto que dice. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Wow. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Es muy potente esto que dice Pablo acá, ¿Ya? ¿no? Todo conozco hoy en día de manera imparcial e incompleta, ¿no? Esto, cuando uno dice una cosa como esta, quizá es fuerte porque nos hace tomar conciencia de nuestra propia limitación, de los límites que tiene nuestro conocimiento, de los límites que tiene nuestra subjetividad, ¿no? Sabemos que conocemos de manera incompleta, de manera parcial. Y quizás parte de esa parcialidad tiene que ver con algunos puntos que nos pasan cuando nos acercamos al texto bíblico, ¿no? Mm, En primer lugar, pensemos en que hay un montón de pasajes oscuros en el texto ya. bíblico, ¿no? No todos los pasajes son claros, son radiantes y nos dicen exactamente lo que quieren decir en una primera lectura. Mm, Pensemos que la Biblia es un libro larguísimo, primero, y que además es muy complejo, porque es un libro que contiene escrituras que vienen de miles de años, que han sido puestas por numerosos autores, que vienen de un montón de geografías diferentes, que tienen un montón de géneros literarios diferentes, y en medio de toda esa multiplicidad de ideas que se van repitiendo sobre Dios, sobre el ser humano, sobre el mundo y demás, hay muchas que tienen un sentido inmediato y que se explican de una manera bastante clara, ya. pero, pero después vienen otros pasajes que son más oscuros, ¿no? Y que son más difíciles de comprender. Y obviamente que uno no va a hacer toda una teología a partir de un pasaje oscuro, porque una buena exégesis bíblica implica que uno tiene que poner estos pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros, ¿no? Que se Ya. entienda de qué estamos hablando, ¿no? Creo que ese es un primer problema cuando nos acercamos a entender lo que dijo Jesús y por qué quizás podemos meter la pata entendiendo alguna de las cosas que dijo. Mm, Y en segundo lugar, tengamos en cuenta la dimensión cultural e histórica, ¿no? No sé, uno entra a las redes sociales y se sí. pone a ver cómo las personas que hablan el mismo idioma, que se comunican dentro de la misma cultura y que viven en la misma época, no se entienden para nada. Ya. O sea, Eso no te lo voy a contradecir. Eso es verdad absolutamente. a mí me sorprende, ¿no? Yo en un video digo blanco y los comentarios, ¿por qué dijiste marrón? ¿Por qué dijiste azul? Uno dice, ¿cómo puede ser que dentro de mi cultura, usando mi misma lengua y en la misma época histórica, se den todos estos problemas de comunicación, ¿no? Ya. Entonces, si esto es así en nuestra propia cultura, lengua y época, imagínate con el Nuevo Testamento, que fue Mm, escrito en una lengua que no es la nuestra, que fue escrito en una cultura que no es la nuestra, que fue escrito en un tiempo histórico que no es el nuestro, ¿no? sí. Entonces, ¿cuán fácil puede ser malinterpretar algunos de los elementos que encontramos en el texto bíblico, ¿no? Por eso es tan importante estudiar respetuosamente, pacientemente el texto bíblico, ¿no? No saltarle a la yugular, a querer tener razón inmediatamente, y sabiendo que uno tampoco es experto en todo. Y por eso es tan importante no solo la iluminación del espíritu, sino también poder apoyar lo que uno sabe en lo que Dios ha hecho en su iglesia gracias a figuras como biblistas, gracias a teólogos, gracias a la sabiduría que la iglesia ha ido coleccionando durante 2000 años. Todas Mm, esas herramientas nos ayudan a entender mejor y justamente lo que hoy tengo ganas de compartir tiene que ver un poco con eso, con cosas que uno ha ido descubriendo al consultar a estos expertos en el texto bíblico que te ayudan a sí. entender un poco mejor la cultura, la época, ¿no? Qué bueno. Eh, sí, así Porque que tú no fuiste con una máquina del tiempo a ver a Jesús y a no, me preguntarle hubiera el contexto. encantado, me hubiera encantado, pero eso no se puede, ¿no? Quizás uno tiene la idea de que sentado con su propia Biblia, solito mi alma, puede agarrar el texto y que de pronto todo ese texto se me devele para mí solito, ¿no? Pero quizás Mm, eso
nos habla un poco de una arrogancia espiritual, porque nos estamos poniendo al margen de lo que el Espíritu Santo ha hecho durante 2000 años, ¿no? Ya. Entre su pueblo. Entonces, para intentar cruzar esa barrera histórica, cultural que tenemos, necesitamos aprovechar todos esos recursos, todas esas herramientas. Y ahora sí me quiero meter, habiendo dicho Vale. esto, como Quiero para... decirte que hemos llegado a las 1000 personas conectadas Bien y ahí. el chat está ardiendo. Por cierto, quiero animar a la gente a que reaccionen a todo lo que digas. Vamos a estar leyendo el chat y si veo algún comentario interesante o alguna pregunta, te la voy a transmitir, ¿vale, Lucas? Buenísimo. Yo no me comprometo a tener la respuesta para tu pregunta. Lucas, por favor. Lucas, bueno, vale, venga, vale. Te daremos oportunidad de que busques la respuesta y En te la inteligencia conectes artificial, que en el, seguramente que la va a tener, digamos. en el chat GPT, seguro. Bueno, así que sin dar más preámbulos y habiendo puesto como una base del tema, me gustaría entrar en estos 3 ejemplos, ¿no? Podrían ser otros, pero estos 3 ejemplos de cosas que dijo Jesús y que creo que entendimos un poco mal y que a veces eso ha traído algunas consecuencias un poco problemáticas, no solamente para la lectura bíblica, sino también para la vida práctica de los creyentes, y que si podemos aplicar algunas cosas que sabemos hoy en día sobre el contexto histórico de Jesús, algunos de estos pasajes que son medio oscuros o raros o de difícil comprensión, nos van a resultar un poquito más accesibles. Y seguramente en ese proceso también nos van a evitar bastantes dolores de cabeza. Y sin dar más preámbulos, vamos con el primero. Dale. Y vamos a buscar, yo lo voy a leer por acá, después los que quieran lo pueden buscar en su casa. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 11. Mateo 26 del 6 al 11. Esto también lo podemos encontrar en Marcos, si no recuerdo mal. Dice así. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Ya. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esta frase, ¿no? No sé si te pasó a vos, pero yo he escuchado muchas veces esta frase: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, dicha con un poco de resignación. Es como decir, bueno, a los pobres siempre los tendremos con nosotros, como una especie de justificación, como una especie de excusa en ocasiones, que como la pobreza no se va a acabar, ¿no? Lo que nos queda es dedicarnos a las cosas más espirituales, ¿no? Ya. Es decir, como Jesús, ¿no? No darle a los pobres, sino dedicarnos a las cosas de Jesús. Entonces, muchas veces estas palabras, al menos en mi contexto, no sé si te pasó a vos también, pero las he escuchado en ese sentido. Sí, no, totalmente. Como que no hay una manera de resolver la pobreza o la necesidad de las personas porque ya Jesús dijo que pobres siempre iba a haber. Entonces, sí, y se ha utilizado como una manera de no involucrarte en ciertas causas sociales. Yo he visto esta argumentación de la iglesia no debe estar en esos asuntos porque a los pobres, ya lo dijo Jesús, siempre los tendremos. A los pobres siempre los tendremos, entonces, de última, hagamos lo que hizo esta mujer de Betania, ¿no? Dediquémonos a Jesús, ¿no? Y no nos dediquemos a los pobres. Ese parecería ser el sentido inmediato de una frase como esta, y muchas veces se ha entendido así. Pero es interesante que cuando uno se pone a leer un poco, Jesús no tira esta frase de onda. Jesús no se le ocurre decir esta frase. Esta es una cita. Está citando el libro de Deuteronomio, ¿no? Y voy a leer un poquito del libro de Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio 15 es un pasaje súper interesante porque es donde se habla acerca del jubileo. El jubileo era como una especie de fiesta que existía, según, digamos, el mandamiento de la ley, que decía que cada 7 años el pueblo de Israel debía perdonar las deudas de sus compatriotas, ¿no? Era una forma de lidiar con la pobreza que había, ¿no?, dentro del pueblo, y como parte de la sabiduría de Dios, el proyecto del jubileo viene a plantear como un perdón de todas las deudas, ¿no? Y te leo un fragmento del capítulo 15. Mirá lo que dice capítulo 15, versículo 4. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Es decir,
Dentro de la lógica del Deuteronomio, es decir, la propuesta de la ley, ¿no? Esta especie de constitución del pueblo de Dios, Ajá. la idea era que no hubiera pobres, ¿no? E inmediatamente después, en el versículo 7, dice así: pero si hubiere israelitas pobres en tus ciudades cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que Ya. necesiten. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerque el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable del pecado. Da al pobre Wow. con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Otra versión dice: a los pobres siempre los tendrás en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Oh, Fíjate, qué fíjate interesante cómo eso. cambia absolutamente el sentido del pasaje, ¿no? Porque este es el versículo que cita Jesús, la Ajá. última partecita, ¿no? A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Pero, o sea, el contexto de eso es que Dios dice: en mi pueblo no debe haber pobres, pero como a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, ¿no? La utopía es que no haya pobres, pero de camino hacia la utopía, lo que ustedes tienen que hacer es ser generosos, ayudar, perdonar las deudas cuando las tengan, ¿no? Este es el versículo que Jesús cita, y claramente no significa que como siempre van a estar, no queda nada para hacer. Es justamente lo contrario lo que está diciendo Justamente. Jesús. Jesús está diciendo que como hay necesidad, la actitud del pueblo de Dios debe ser la generosidad. Esa es la forma de lidiar con el tema, ¿no? Mm. Y pensá que cuando Jesús inaugura su ministerio en la sinagoga de Nazaret, Jesús dice que viene a predicar el año agradable del Señor. ¿Te acordás de ese pasaje Sí, en Lucas? brutal. Es bellísimo. Sí. Y Jesús dice: vengo a predicar el año agradable del Señor. Literalmente está diciendo: vengo a predicar el jubileo, ¿no? Mm. Este año de fiesta donde, entre otras cosas, se perdonan las deudas, ¿no? Ya. Y fíjate qué potente que fue el mensaje de Jesús y qué sentido profundo tuvo entre las personas, que en Hechos, capítulo 4, cuando se habla de los primeros tiempos de la iglesia, el sueño de Deuteronomio efectivamente se cumple. Mm. Y también te quiero leer un fragmentito de eso, a ver dónde está. Esto estaba en Hechos capítulo 4. Dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Wow. En otras palabras, lo que nos está diciendo Lucas acá, en este texto de Hechos capítulo 4, es que la iglesia es el jubileo. La Mm. iglesia es el lugar donde el año agradable del Señor que predicó Jesús, que esperó Israel, llega a su completitud. Entonces, Ujú. fíjate que lejos está este pasaje de Jesús de decir: ustedes no tienen que hacer nada porque total siempre los van a tener entre ustedes. Al contrario, ¿no? Justamente como va a haber necesidad, tienen que trabajar a partir de la generosidad. Y fíjate que Ujú. entre los primeros cristianos, al trabajar así, no hubo necesitados entre ellos. Es muy Es potente, me fuerte. parece esto. Entonces, un texto que habitualmente algunas personas han usado para justificar que la iglesia no tiene que involucrarse en la justicia social, ¿no? De Ujú, alimentar a los pobres, socorrer a las viudas o ujú, liberar a los esclavos, ujú. porque la iglesia ha de dedicarse únicamente a los asuntos espirituales. Porque ya lo Ujú. dijo Jesús, pobres siempre va a haber, es un problema que no se puede solucionar. Tú lo que estás diciendo es que Jesús citó esto de un pasaje de la Torá, Ujú, de Deuteronomio, y no lo está usando como para deciros, olvidaros de los pobres, ujú, sino eh, 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 para decir, oye, tenéis una responsabilidad con los pobres, los vais a tener aquí, vais a tener que hacer todo lo posible por ujú. resolver este problema. De hecho, en la iglesia no debería haber pobres, y en Hechos de los Apóstoles, en Vemos esos primeros justamente eso. pasajes, vemos que pasó eso. Eh, pero Jesús, claro, en ese pasaje sí estaba diciendo, mira, ahora es el momento de que esta mujer me prepare Ujú. a mí para, porque voy a hacer el sacrificio, me está preparando para mi sepultura. Entonces, no es que Jesús esté diciendo Da lo mismo. da lo mismo, sino simplemente estaba diciendo, ahora lo importante es esto,
pero no descarta lo otro. ¿Estamos entendiendo bien? Eso es justamente el sentido, ¿sí? Jesús dice, ahora es el momento de esto, la mujer está haciendo esto y esto es valioso, esto es importante, pero el trabajo de ustedes sigue, ¿no? A los pobres siempre los tendrán con ustedes, el trabajo para ustedes sigue. Y es muy interesante, por ejemplo, ¿no? Generalmente se habla del Evangelio de Lucas como el Evangelio de los pobres, ¿no? Por ejemplo, en el Sermón del Monte, que en Lucas es el Sermón del Llano, Jesús no dice bienaventurados los pobres en espíritu, como dice en Mateo, sino que Lucas dice bienaventurados los pobres, ¿no? Y a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, Jesús habla una y otra vez de los pobres, de los pobres, de los pobres. Pero es muy interesante que cuando empieza el libro de Hechos, desaparecen los pobres de escena. Es decir, Jesús viene a predicar un mensaje que le hace tomar conciencia a sus seguidores de que esa es su responsabilidad. Y con el comienzo de la iglesia, Hechos capítulo 4, dice, no hay pobres entre ellos. Es decir, lo que Jesús planteó como un problema, la iglesia lo abordó, ¿no? Entonces me parece muy potente esto para nosotros, en un contexto como este, cargado de necesidades, cargado de desigualdades en nuestra sociedad, de realmente situaciones muy, muy extremas. En ese sentido, la iglesia no está para mirar para otro lado, ¿no? Nos quedamos con el llamado de Jesús justamente a hacer algo con eso. Vale, entendemos que nuestra esperanza eterna, el cielo nuevo y la nueva tierra, donde habrá justicia permanente, no habrá ni enfermedad, ni muerte, ni pobreza. Pero muchos están esperando que todos estos asuntos de la muerte, la enfermedad, la pobreza, sean resueltos en la era venidera. Pero tú estás diciéndonos que como iglesia tendríamos que ser como un anticipo de las realidades de la era venidera. Es decir, por ejemplo, tendríamos que hacer todo lo posible porque nuestro lugar de influencia, ahí donde la iglesia es, no haya hambrientos, no haya viudas desamparadas, no haya gente en soledad. Es decir, has dicho esto y me parece muy interesante, somos el cumplimiento del jubileo. Vale, Sí. entonces te lanzo esta pregunta. En países en Latinoamérica donde el porcentaje de gente cristiana a veces supera el 10, el 15, el 20, hay algunos lugares donde se dice que supera el 30% de la población, ¿por qué esos países, sobre todo hablo de Latinoamérica específicamente, porque el número de cristianos es porcentualmente muy alto, pero ¿por qué parece que no hay una resolución práctica en los asuntos que tienen que ver con la pobreza en esos países? ¿No tendría que haber como una equivalencia entre cuanto más crece la iglesia y el número de cristianos, el país debería tener más justicia social? Lanzo esto porque hay gente que se pregunta que si realmente la iglesia crece, ¿por qué no transforma su sociedad paralelamente? Sé que me estoy metiendo en un asunto Sí, sí. bien Es un temazo. delicado, pero ¿tú qué opinas sobre esto? Bueno, a ver, es verdad que desde, o sea, los estudios de los sociólogos van marcando un crecimiento de la iglesia evangélica en América Latina, en algunos países de manera muy notable, en otros países un poco más moderado. Si nosotros vamos al testimonio del Nuevo Testamento, tendríamos que decir que eso sería el camino natural, ¿no? No significa necesariamente que va a pasar de un día para el otro, por supuesto, ¿no? Si uno se pone a mirar la historia de la iglesia y mira el tiempo que pasó la iglesia desarrollando este tipo de alternativa cristiana, a mí me gusta ponerlo en esos términos, ¿no? La iglesia como una alternativa a la sociedad circundante. Por ejemplo, en los primeros siglos de la iglesia era muy común que como para hablar de otro tema, además de la pobreza, ¿no? Era muy común que los romanos, cuando tuvieran un hijo que no lo querían, cuando tenían sobre todo hijas o esclavos, ¿no? Los tiraban a la calle, los tiraban a las alcantarillas, ¿no? Los cristianos iban a buscar a esos niños, ¿no? Y los quitaban de la situación de convertirse
en esclavos en algún momento, que es lo que generalmente pasaba. Wow. En un contexto como ese, la levadura del evangelio fue desarrollándose, ¿no? A nivel de la cultura general. No fue algo que pasó de un día para el otro, obviamente, ¿no? Sin embargo, uno se pregunta, ¿no? Y esto es una pregunta que muchas personas que hacen. ¿Qué onda con que Jesús, sí, es verdad, sanó a un ciego, sanó a un sordo, sanó a un leproso, pero ¿qué pasó con otras enfermedades? O con gente con la que no se cruzó con Jesús, ¿no? ¿Es que Jesús no hizo nada por esas personas? O sea, ¿dónde está lo poderoso, lo liberador? Nosotros desde la fe decimos, el reino de Dios se empieza a manifestar en esa sanidad. El reino de Dios se empieza a manifestar en esa iglesia de Hechos capítulo 4, donde de pronto no hay necesitados, ¿no? Estamos esperando los cristianos la resurrección. Estamos esperando el momento donde la plenitud se encuentre con nosotros, ¿no? Y ningún proyecto temporal va a lograr ese nivel de perfección. Ya. Sin embargo, cada cosita que vamos haciendo en esa dirección es parte de la manifestación del reino de Dios dentro Sí. de nuestro propio contexto, ¿no? Entonces, separar el reino de Dios de nuestra experiencia acá, ¿no? Es también dejar de lado las palabras de Jesús. El reino de Dios está entre ustedes, ¿no? Mm. Entonces, creo que Te- implica un proceso de reflexión acerca de cómo podemos llevar estas ideas a la práctica. Cómo podemos hacer que todo esto, que a lo mejor abstractamente suena muy lindo, cómo podemos practicar en nuestra comunidad, en nuestro barrio, con nuestros amigos, este tipo de cosas. Tenemos como iglesia que ser un adelanto de los beneficios del reino eterno. Ujú, Sé que no podemos resolver todos los problemas, pero podemos hacer que la gente tenga una probadita, por lo menos, ujú, de cómo se va a ver un mundo gobernado por el Rey Jesús, y ujú, donde ni la muerte, ni la enfermedad, ni la injusticia, ni la mentira, ni la corrupción tendrán lugar. Entonces, quizá por no entender bien textos como estos, iglesias que numéricamente son grandes y porcentualmente ocupan un, pues un espacio en la sociedad en países como Argentina, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, por entender mal este pasaje y pensar que, bueno, a los pobres siempre los vamos a tener, entonces nosotros nos vamos a dedicar a las cosas espirituales. ujú, Quizá la iglesia no se está involucrando como debería ujú, en la transformación de su sociedad. ujú. Sí. Eh, Ahora, yo creo que ya en cierto modo, en estos 2000 años, el resultado de la sociedad occidental es gracias al esfuerzo que los cristianos han hecho durante 2000 años. Eh, la justicia, la igualdad, la liberación de los esclavos. Es decir, vas a otros países, por ejemplo, no sé, la India, donde el cristianismo no floreció como ha florecido en Europa y en América, y vemos sociedades construidas sobre otros valores. En la India, Ujú, por ejemplo, las castas. Y creo que en Europa y en América vemos el resultado del poder del Evangelio, que ha creado una sociedad eh, donde se ha perseguido cierta justicia, cierta igualdad. Nos queda mucho todavía, ujú. pero creo que lo que hemos logrado todavía no es suficiente, si todavía nos queda por alcanzar más niveles de justicia en Ujú, nuestros países hispanos particularmente. No sé sí. si logro explicar lo que quiero decir. Ujú, sí, 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 definitivamente. Me parece que ya hemos logrado mucho, es decir, en Latinoamérica no, no tenemos una sociedad que tire a los bebés, ¿no? A la alcantarilla y luego esclavice y tenga esclavos y todo eso, porque gracias a la fe cristiana estas cosas fueron abolidas en un proceso
de siglos y de reflexión y de gente que luchó por estos principios y valores, pero todavía nos queda mucho por hacer en países donde todavía reina la desigualdad, hay pobres, gente muere de hambre, el narcotráfico deja muertos por las calles, hay bandas, hay maras. Es decir, creo que a la Iglesia le falta entender que existe no solo para lo que ocurre el domingo dentro de un templo, sino que existe para transformar el lugar donde está. No sé si me Sí, sí. explico y no sé si estás de acuerdo con esto o cómo lo piensas tú. Me estaba acordando cuando hablabas de una frase que dijo Bonhoeffer, que es un teólogo alemán, era un perro, un pastor alemán, eh, y Bonhoeffer decía que la iglesia debe ser iglesia para los demás. La iglesia debe ser iglesia para los demás. Creo que cuando el evangelio ha brillado con fuerza en las sociedades, la iglesia siempre se entendió como una sociedad de contraste, como una sociedad alternativa que leuda la masa, que tiene la capacidad de leudar la masa. Creo que un peligro cuando los números acompañan, ¿no? Y eso ya lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, cuando los números van creciendo, muchas veces se pierde esa dimensión de que este es un pueblo que es alternativa y se empieza a diluir la alternativa cristiana y quizás se convierte en una cuestión a veces más cultural, a veces más como de una adscripción familiar, social, y haciendo eso perdemos mucho de la capacidad de transformación del Evangelio, ¿no? La capacidad del Evangelio no solo para anunciar el reino venidero, sino para ya empezar a mostrarlo en su forma de existencia, en las relaciones que tenemos entre nosotros, en la verdad, la belleza, la justicia, el amor que reinan en nuestras comunidades, ¿no? Estamos en un tiempo en el cual justamente se está viendo muy tristemente que una iglesia que ha crecido en visibilidad no siempre ha ido acompañada de un camino de asumir esa alternativa, ¿no? Ya. Entonces, tristemente son célebres algunos escándalos, ¿no? Que tienen que ver con la comunidad cristiana. Creo que es un llamado de atención eso, para que justamente volvamos a ser ese tipo de comunidad cristiana, porque es muy potente, ¿no? Y Jesús dijo eso, ¿no? Es como una levadura que tiene la capacidad de leudar toda la masa. Muchas veces hemos tenido la tentación del poder, la tentación de lo que vemos en las tentaciones de Jesús, ¿no? El diablo le dice, mira, todo lo que ves acá puede ser tuyo, ¿no? Pero vas a conseguirlo sin pasar por la cruz, pero vas a conseguirlo cediendo aquello que hace especial a tu reino, ¿no? Entonces creo que necesitamos rechazar la tentación del poder de querer cambiar la sociedad o imponer la fe desde arriba, ¿no? Y más bien caminar el camino de ser una levadura que dentro de su pequeño espacio de influencia hace una diferencia en la vida de las personas, en la forma en la que nos tratamos, ¿no? Eso tiene un poder para impactar a la gente a nuestro alrededor que es inmenso. Mientras hablas, pienso en esto y dime si estarías de acuerdo o no. Como iglesia, no nos pertenecen los tronos de poder político, nos pertenecen los pobres, las viudas y los huérfanos. Así es. Y es nuestra pertenencia. Y te voy Así a es. decir algo que pensaba mientras hablabas. Qué gran pérdida cuando la iglesia ha cedido el cuidado de los pobres, los huérfanos y las viudas a los gobiernos. Porque es nuestra responsabilidad. De hecho, aquí en España ocurre algo, y sé que me meto en cierto problema al decir esto, pero las iglesias que hacen obra social y tienen banco de alimentos es porque esos alimentos vienen provistos por el gobierno y las iglesias simplemente los reparten. Y bueno, eso está bien, pero no está bien del todo, porque en cierto modo el llamado de Jesús es a que la iglesia incluso pusiese de su dinero para invertir
en Ujú. la compra de los alimentos. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo a los poderes políticos, al gobierno, oye, preocuparos vosotros de los pobres y de los hambrientos, les estamos cediendo la, nuestra pertenencia, porque Jesús nos dijo que los pobres eran nuestros. En Ujú. el sentido de que Sí. como que deberíamos estar enfocados en ser una iglesia para Ujú. los Sí. pobres, las viudas, los enfermos. ¿Me explico o no? ¿Qué te Pues hace sí, pensar esto? totalmente. Y en pocas palabras diría que también ese no solamente es nuestra responsabilidad, sino es nuestro privilegio, Es ¿no? nuestro privilegio. Porque porque haciendo eso nosotros nos identificamos con el Señor, ¿no? Mm, Em, y si una cosa tiene que hacer la iglesia es justamente identificarse con el Señor. Me gusta decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo ahora que el cuerpo de Cristo no está. ya. ¿No? En ese sentido, la iglesia tiene que seguir haciendo las cosas que Jesús hizo, diciendo las cosas que Jesús dijo, ¿no? Si nosotros desarrollamos una identidad que va al margen del testimonio que Jesús dejó de sí mismo, de lo que nosotros leemos en los evangelios, nos hemos convertido en otra cosa que a lo mejor puede ser muy exitosa en términos humanos, en términos de crecimiento, pero si no es a partir de la identidad de lo que Jesús dijo, hizo, pensó, sintió, nosotros estamos como caminando un camino que no es el de Jesús. Y creo que si nos sentimos de alguna manera así, es un llamado de atención como para volver atrás y como para repensar eso. Y quizás agregaría eh, que, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que es lo que yo conozco, es muy interesante cómo en muchos barrios periféricos, el trabajo de las iglesias en lugares donde no llega el Estado es fundamental, ¿no? Y eso es algo que con Almen hemos visto mucho, Almen ha trabajado mucho en estos entornos. Y es muy potente el trabajo de las comunidades de fe, ahí donde el Estado soltó la mano, no llega, no se puede hacer cargo, y la iglesia de alguna manera tiene una potencia justamente para tocar necesidades que el Estado no puede tocar, para llegar de alguna manera muy presencial, muy real, que quizás en sociedades más con más desarrollo, como puede llegar a ser a nivel económico, ¿no? En estas sociedades, a lo mejor, donde esos elementos están cubiertos, quizás la iglesia se siente con menos valentía de llevar adelante esas cosas, ¿no? En los barrios que yo he conocido, que he caminado, quizás no queda otra más que hacerse cargo de esa valentía, ¿no? Mm, Porque si no lo hacemos nosotros, claramente no va a venir de otro lado. Muchas veces es en esas necesidades donde sale, donde brota, ¿no? Esta característica del Evangelio y muchas veces asociado con comunidades muy carismáticas, que generalmente en los debates en redes sociales se las trata de una forma bastante despectiva, ¿no? Porque se las asocia con un montón de cosas teológicas, pero muchas veces no se tiene en cuenta ese trabajo social, por ejemplo. Ese trabajo de pertenencia en el barrio, de generar una sociedad alternativa en un lugar donde el Estado no llega de ninguna manera, ¿no? Me parece que recuperar, por ejemplo, ese tipo de impacto de las comunidades de fe puede ser muy potente en una sociedad como la nuestra. pues me encanta esta primera idea que nos has lanzado. Vamos a ir a por la segunda. Otra cosa que dijo Jesús y entendimos mal. Vale, dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿no? Sobre este tema subí hace unos días, hace una semana, un videito a mi canal de YouTube. Así Mm, que les dejo la tarea para los que lo están viendo. Después pueden ir a mi canal de YouTube y buscarlo ahí acerca de un desarrollo más en profundidad de este pasaje. Voy a hacer la versión súper corta de eso y me voy a quedar simplemente con el fragmentito que habla acerca de poner la otra mejilla, ¿no? ya.
Cuando uno lee un pasaje como este, o corregime vos si estoy equivocado, pero muchas veces, ¿no? He escuchado interpretaciones que dicen que, bueno, lo que dice Jesús es no resistas al malo. Es decir, el que quiera hacer cualquier cosa, uno no tiene que generar ningún tipo de resistencia. Ujú. Lo de poner la otra mejilla suele estar asociado con una pasividad. Es como decir, no, acá no pasó nada, seguimos adelante como si nada. Incluso una frase como caminar la segunda milla se usa en el contexto de decirle, bueno, si el otro no quiere hacerlo, no importa, vos caminar la segunda milla, esforzate más, ¿no? Si uno toma así sueltitas estas frases, pareciera que Jesús está diciendo que sus seguidores tienen que ser personas absolutamente derrotadas y sin Ujú. voluntad de nada, ¿no? Que aceptan sin ningún tipo, como con una especie de ética estoica, lo que sea que pase, ¿no? Y quizás queriendo obedecer este mandamiento de Jesús, entendido en estos términos, muchos creyentes se han puesto en la situación de justificar lo imposible, ¿no? Y Ujú. asumir o pedirle a otros que asuman la responsabilidad de ser la bolsa de boxeo de los demás, ¿sí? Es decir, como Jesús dijo esto, hay que siempre poner la otra mejilla, hay que no resistirse al que es malvado, ¿no? Entonces hay que Ya. simplemente soportar. ¿Lo escuché yo nomás o vos escuchaste algo parecido? He escuchado que personas interpretan estos textos como una manera de no te tienes que resistir de ninguna manera, si te golpean, déjate golpear Ujú, y ya. Y parece en una primera lectura que dice eso, ujú. parece. Si uno se queda con esta primera lectura, es lo que está diciendo, ¿no? He escuchado incluso este tipo de argumentos hacia el interior de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Como para decir, bueno, hay situaciones de violencia familiar, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, lo que nos toca a nosotros como cristianos es poner la otra mejilla, y ahí se termina el asunto, ¿no? Pero me gustaría meternos un poquito en el contexto histórico de Jesús, porque cuando nosotros tenemos que recordar que nosotros estamos a 2000 años de Jesús, en una cultura que no es la suya y usando un idioma que no es el suyo. Es decir, un montón de las implicaciones culturales que tenían ciertas frases, ciertas palabras, para nosotros son diferentes hoy, porque vivimos en un contexto diferente. Yo en Argentina, si digo la frase bizarro, ¿no? Bizarro en Argentina es algo muy raro, algo extraño, Sí. ¿no? Pero en otros países, bizarro, y esa es, digamos, la etimología más antigua, tiene que ver con valiente. Entonces, si yo en Argentina digo bizarro, eso va a significar una cosa, y si lo digo en otro país que tiene otra etimología, va a significar otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso de que se puede interpretar muy mal lo que estoy queriendo decir según dónde lo diga o quién me está escuchando, ¿no? Entonces, metámonos un poquito en la cultura de Jesús. En la cultura de Jesús se utilizaba la cachetada, ¿sí? El sopapo, el bife, como decimos en Argentina, Ajá. para humillar a las personas, ¿no? Cuando uno, no sé, un amo, por ejemplo, estaba con su esclavo, lo que hacía era darle una cachetada, porque la cachetada estaba asociada con el desprecio. Por ejemplo, si uno se iba a las trompadas, a las piñas, con alguien, era alguien en igualdad de condiciones, ¿no? No era un subordinado, porque a los subordinados lo que se hacía era pegarles una cachetada, ¿no? Era Mm. una forma de mostrar un desprecio a la otra persona. ¿Y cómo se pegaban las cachetadas en el contexto de Jesús? Se pegaban con el reverso de la mano, ¿no? Ujú, ujú. Y siempre se pegaban con la mano derecha, es decir, se pegaba de esta manera. Okey. ¿Por qué se usaba la mano derecha? Porque la mano izquierda estaba asociada, digamos, a tareas impuras. Era lo que uno usaba cuando se tenía que limpiar después de hacer algunas cuestiones escatológicas. Puedes decirlo claramente. Para limpiarse la caca, ¿no? Claro, Básicamente. básicamente. Entonces, imagínate, si yo golpeo con el reverso de la mano y Mm. solamente con la mano derecha, lo que hago es pegar así y le estoy pegando a la, digamos, al cachete izquierdo, perdón, al cachete derecho de la otra persona, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice, ¿no? Si tu superior, vos sos un subordinado, y tu superior te pega en la mejilla derecha, te pega así, tenés que poner la otra, ¿no? Si nosotros, ya hicimos la reflexión, si interpretamos literal, o sea, sin contexto histórico este pasaje, decimos que nos peguen las cantidades de veces que quiera, no importa, ¿no? Pero en el contexto de Jesús, decir, poné la otra mejilla, es decir, poné la mejilla izquierda, ¿no?
no la mejilla derecha, sino la mejilla izquierda, imagínate que yo tengo que golpear así, con el revés de la mano, a la mejilla izquierda de la otra persona. Tengo que No pegarle puedes. una cosa así, como una especie de ala de pollo o algo por, por el estilo. Hacer un golpe como ese es imposible, ¿no? Y es ridículo, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice, si te pegan en la mejilla derecha, pone la otra mejilla, este acto de ofrecer la otra mejilla desarmaba un poco al atacante, ¿no? Desarmaba a esta otra persona, porque ¿cuáles son las opciones? O hago este golpe ridículo, que no tiene ningún sentido, o le pego una piña, le pego una trompada, con lo cual estoy reconociendo que esta persona es mi igual, ¿no? Mm, O le dejo de pegar. Y si le dejo de pegar, reconozco su dignidad, ¿no? Entonces, fíjate que de cualquier manera, es tan inteligente el consejo de Jesús que esta persona, sin hacer violencia, porque este es el sentido de todo el pasaje, Jesús dice, ustedes no se tienen que comportar de esta manera, ustedes no van a hacer la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. A un golpe tengo que responder con un golpe de la misma intensidad, dice. Ustedes no van a jugar a la violencia, dice Jesús. Pero tampoco esto significa que van a jugar a la pasividad, ¿no? No van a jugar a una especie de cobardía frente al maltrato, como tristemente muchas veces se ha enseñado, sino que un pasaje como este nos enseña a encontrar formas creativas de desarmar el maltrato, ¿sí? Tenemos una situación de una violencia que se da y ante esa situación encontrar una forma de desarmar. No es devolver el golpe, pero tampoco es convertirse en una bolsa de boxeo de los demás, ¿no? Y qué interesante porque en un acto como este, no solamente que yo como persona recupero mi dignidad, sino que también al hacer una cosa como esta, yo estoy ayudando a la otra persona a que tome conciencia de lo que está haciendo, ¿no? wow. Es como que yo le ayudo a la otra persona a darse cuenta de que soy un ser humano, digamos, le ayudo a humanizarme a mí, porque en buena medida, y esto es algo que trabajó bastante Paulo Freire, un educador, para que las personas hagan las cosas que hacen, cosas muy dañinas, muy duras, tienen que ponerse una especie de coraza, ¿no? Tienen que deshumanizarse en el proceso, ¿no? Y cuando yo le logro dar una vuelta al asunto, le estoy ayudando a darse cuenta a la otra persona de que yo también soy una persona, de que yo también soy un ser humano. No es lo mismo, ¿no? Y no por nada vemos una película donde se matan zombies y no pasa nada. Ya. Pero si en vez de zombies son personas, es diferente, ¿no? Mm, Y da lo mismo que a lo mejor en una guerra mueran 1000 personas que no conocemos. Pero si el protagonista de la película, con el cual nos estuvimos encariñando durante 2 horas, muere al final de la película, nos duele. ¿Por qué? mm. Porque dejó de ser un X. Se convirtió para nosotros en una persona. Entonces, en un consejo como este de Jesús, creo que es muy potente la capacidad que tiene justamente de desarmar este maltrato, de recuperar mi dignidad, que muchas veces la puedo haber perdido en ese proceso, y de ayudarlo al otro a darse cuenta de que no está bueno lo que está haciendo. Esto que estás hablando podría llamarse como una resistencia pacífica que usaron personas como Martin Luther King en sus Ujú, marchas por los derechos de los afroamericanos. así es. También se dice que Gandhi, aunque él no era cristiano, Ujú, utilizó este mecanismo de la resistencia pacífica para ujú, hacer frente a la tiranía del gobierno inglés. ujú, así es. ¿Tiene Sí, que ver sí. con esto o no? Es que, a ver, ¿de dónde se inspiran Gandhi, Martin Luther King? Se inspiran del Sermón del Monte. Literalmente, si vos lees los escritos de uno y del otro, ambos dicen, ¿de dónde yo saqué esta idea? La saqué del Sermón del Monte, la saqué de estas palabras de Jesús. Ujú. Entonces creo que muchas veces como cristianos eh, no hemos sacado la riqueza que existe en un consejo como este. Porque es una forma de transformar una situación que parece irremediable, ¿no? O sea, si yo simplemente me resigno a que las cosas son así, no hay cambio. No cambio yo ni cambia el otro, ¿no? Pero acá Jesús nos provee una alternativa para poder generar una transformación en todo eso. Obviamente, en nuestra cultura, la gente también pega con esta parte. Y obviamente que en nuestra cultura también pega con la mano izquierda. Entonces, lo que nos toca a nosotros no es decir simplemente, ah, bueno, el versículo dice poner la otra mejilla literal, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es el sentido espiritual de este versículo?
El sentido espiritual nos lleva a intentar pensar en qué otros contextos, en qué otras situaciones nosotros podemos movilizar este tipo de cosas. ¿Puedes ponerme algún ejemplo, si lo has pensado, de cómo a día de hoy en nuestro contexto podríamos utilizar esta estrategia, ¿no?, de la resistencia pacífica Ujú. para cambiar algún tipo de opresión? No sé si lo has pensado, si ha pasado esto de algo teórico en tu mente a decir, mira, si yo tuviese, tú Lucas, tuvieses que dirigir una revolución y convertirte en un revolucionario social para confrontar algún tipo de maldad, ¿habría alguna manera en la cual lo harías de manera práctica? ¿Has pensado Ujú. en esto? Yo he practicado este tipo de ideas en el ámbito como quizás más cercano, ¿no? En relaciones quizás con algunas personas o en algunos contextos como más personales. Pero quizás sí tengo para aportar un ejemplo que lo digo en el video, que después lo pueden buscar en mi canal, que es el ejemplo de unos campesinos de la región de Paraíba, en Brasil. Muy interesante porque ellos estaban sufrieron una expropiación ilegal de sus tierras, y en ese contexto, mientras habían sido expropiadas sus tierras de una manera muy dudosa, en una alianza entre algunos políticos y la policía, protestaron por esa situación, y la policía, justamente porque tenía intereses en el asunto, lleva a algunos de los manifestantes a la cárcel, ¿no? Eh, Qué interesante lo que hicieron estos campesinos. Fueron hasta la casa del juez y le reclamaron que los metiera al resto en la cárcel. Es decir, no a 2 o 3 que habían metido, sino que metiera al resto en la cárcel. ¿Por qué? Porque dice, nosotros somos exactamente iguales de culpables que esos 3 que están en la cárcel. Entonces, si los va a meter a ellos en la cárcel, nosotros también tenemos que estar ahí. Y, digamos, la presión de esa situación fue tal que eventualmente tuvieron que dejarlos ir a los otros, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, porque uno podría irse por una opción violenta para resolverlo, o uno podría simplemente decir, bueno, acá se termina todo, ¿no? Pero hay una creatividad en esto que permite abrir las puertas de otras soluciones, ¿no? Es pensar como out of the box. Mira, me acabas de recordar, esto no lo he contado nunca en público porque seguramente muchos no lo van a entender, pero hace como quizá unos 10 años atrás o 8 años atrás, organizamos un campamento atípico en nuestra comunidad local aquí en España. Era un campamento restringido a 50 personas para vivir una simulación de un campo de concentración, ¿vale? Donde Mira, supuestamente la historia era que cristianos habían sido apresados y estaban siendo sometidos por los carcelarios a ciertos tipos de chantajes, torturas y pruebas para que revelasen una información. Y todo esto iba mira, por equipos. Se tenían que ganar la comida, les poníamos pruebas de resistencia, muy, muy loco, pero fue uno de los campamentos más inolvidables. ¿Y por qué cuento esto? Porque una de las pruebas que los carcelarios, yo era carcelario, como organizador era de los malos, una de las, porque es más divertido, ¿no? Una de las pruebas era por la noche metimos a uno de los integrantes del campamento unas chocolatinas en la maleta y eso estaba prohibidísimo porque la comida se la tenían que ganar, por lo tanto no podían traer nada del exterior. Y metimos unas chocolatinas en las maletas e hicimos una inspección nocturna, despertamos a todos a la medianoche, a las 4 de la madrugada, abrimos maletas y simulamos. Hemos encontrado estas chocolatinas en la maleta de esta persona, que obviamente se quedó impresionado porque él sabía que no había traído chocolatinas. Pero nosotros como organizadores dijimos, esta persona va a ser expulsada porque ha transgredido las normas. Y de hecho, creo que vamos a anular el juego por esto. Pero os vamos a dejar a vosotros, le dijimos a todo el campamento, que decidáis qué hacemos con esta persona para castigarla. Entonces,
No sabíamos qué iba a pasar, pero nos fuimos 15 minutos, volvimos y preguntamos, oye, ¿qué habéis decidido hacer con esta persona? ¿Cómo la vamos a castigar? Y sorprendentemente, no sé si porque lo vieron en una película o porque dentro de ellos algo les dijo que esa era la manera de vencer, empezaron a decir que si expulsaban a esta persona, que todos los demás se iban, ¿no? Claro. Y nos amenazaron a Espartaco. nosotros con irse del juego. Y en realidad así ganaron Ujú. y fue la respuesta más poderosa que nos podían haber dado. Es decir, se Mirá. pusieron nos hicieron como una resistencia pacífica. Ujú, No se pusieron violentos con nosotros como organizadores, sino que dijeron, mira, si les castigáis a él, nos castigáis a todos nosotros ujú. y aquí se termina el juego, ¿no? Entonces, no sé Qué potente. si eso representa un poquito Ujú, lo que estás intentando decir, pero definitivamente. algo dentro de nosotros nos dice que si respondes al violento con violencia, se crea como un Una círculo escalada. vicioso, una escalada de violencia que no tiene límites, porque Ujú, siempre queda pendiente un puñetazo más, ¿no? sí, Eh, totalmente. y de hecho, creo que este es el gran drama de se le, están gobernando opresores, viene una revolución violenta, mata y crea toda una Ujú, especie de revolución sanguinaria y los ujú. que se ponen en el poder, por alguna razón, vuelven a cometer los Así es. mismos errores que aquellos a los que juzgaron. Entonces, hay Ujú. algo ahí como que nos mete en una espiral de corrupción en el alma. No sé si Sí, estás de sí. acuerdo con esto. Y Jesús nos enseña un camino para Ujú, salir de ahí, sí. ¿no? Sí, para salir como de ese camino de autodestrucción, o sea, uno lo puede ver en su propio pequeño espacio, en sus relaciones, en su contacto con algunas personas, pero estos grandes ejemplos, digamos, como de transformaciones a nivel social muy grandes, también como que nos llaman mucho la atención. Pienso, por ejemplo, ahora que te escucho hablar, en Mandela, ¿no? En el apartheid de Sudáfrica, y cómo, a ver, él se encontraba en la situación de decir, bueno, si nosotros simplemente ahora que estamos en el poder, hacemos lo mismo que ellos hicieron con nosotros, esto no se termina nunca más, digamos. Si para que gane yo, el otro tiene que perder y tiene que desaparecer, o sea, el otro también va a jugar esta carta, ¿no? Entonces, qué difícil hacer procesos de reconciliación a nivel interpersonal, pero también a nivel social. Qué difícil hacer procesos de reconciliación cuando la única moneda de cambio es el golpe. Y por eso me parece tan, tan importante una cuestión de poder salir de la reacción inmediata. Tengo un amigo que dice que cuando entramos en la furia del momento, que cuando dejamos que el enojo nos gane, ya perdimos nosotros, ¿no? El que Mm. ganó es el enojo y hace la que quiere. Entonces, cuánto más, por ejemplo, en una sociedad tan polarizada como la nuestra, ¿no? Donde fácilmente el otro pierde su carácter personal y se convierte en una caricatura que yo sitúo en la otra punta, ¿no? Qué fácil es convertirlo al otro en mi enemigo. Y quizás nosotros en una era digital, donde estos mecanismos y estos algoritmos, ojo, están ayudando mucho a ir en esa dirección, quizás dejo esa pregunta, ¿no? No sé si la puedo responder rápido o si realmente quiero responderla y no dejar que otro busque su propia respuesta. Eh, ¿De qué manera nosotros podemos desarticular esta batalla de algoritmos, por ejemplo, y esta construcción de identidades irreconciliables a nivel social, pero también a nivel interpersonal, también a nivel de nuestras comunidades muchas veces? ¿De qué manera podemos buscar alternativas de reconciliación, ¿no? En un contexto como ese? Quizás esta propuesta de Jesús pueda ser un granito de arena que nos ayude a pensar este tema. Wow. No, es muy, muy interesante. Eh, el poner la otra mejilla no es un llamado de Jesús a convertirnos en un saco de boxeo para nuestros opresores y dejar que nos golpeen y dejar que el mal prevalezca, sino que según lo que nos estás diciendo, es una manera
eh, estratégica de Jesús para Ujú. desmantelar las fuerzas del mal. Totalmente. Entonces es una resistencia al mal, pero de una manera Ujú. alternativa. Que curiosamente la cruz es el mejor ejemplo de esto, Es porque, el mejor, porque justamente. la cruz era el instrumento de tortura del imperio y Jesús con su acto convirtió el instrumento de tortura más terrible del imperio romano en el símbolo de esperanza para toda la humanidad. O O sea, sea, es una locura, digamos, que el lugar donde, por ejemplo, se atiende a los enfermos tenga la cruz que usaban los romanos para crucificar gente, digamos. Eh, eso es, es absurdo. Y el modelo de la cruz tiene que estar en el centro, absolutamente en el centro de todo lo que pensamos. Lutero, como para traerlo a colación, que siempre lo traigo a colación en algún momento en las charlas, tu Lutero amigo decía, Lutero, tu amigo sí, Lutero. decía que en latín, cruz es nuestra teología. Es decir, la cruz es nuestra teología, ¿no? En el símbolo de la cruz se resume el poder de la teología cristiana, porque Jesús, digamos, pudiendo haberse bajado, ¿no? Dice él, a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, ¿no? Jesús no es una víctima. Jesús, muy bien parado en su identidad y en su misión, da un paso, ¿no? Y habiendo podido hacer, no sé, bajar a los ángeles y matarlos a todos, o salirse de la cruz modelo Avenger y empezar a cortar cabezas, Jesús no hace eso, ¿no? Porque apuesta por otro tipo de camino para ganar a esa gente, no para derrotar a esa gente, ¿no? No para que esa gente salga derrotada, sino para poder ganarla, no ganarle. Entonces, poder aplicar estos principios que están muy en el corazón del Evangelio pueden ser realmente como muy potentes. No, yo creo que en este punto nos podemos quedar con esta idea, que Jesús, su resistencia pacífica fue abrazar la cruz y convertir esa cruz en algo que nadie hubiese esperado jamás, Ujú, de un instrumento que causaba terror a la humanidad en el símbolo de la esperanza. Y lo hizo dejándose voluntariamente ujú. vencer, pero de alguna manera ganó la Claro. verdadera batalla. Y yo sé que esto es como que nos hace cortocircuito, porque de manera meramente humana y racional, según funciona el sistema de este mundo, esto parece una contradicción, pero en el reino de Totalmente. Dios hay muchas cosas que son al revés. Ujú, Jesús dice, si quieres ser grande, hazte pequeño, el líder es el siervo de todos, es mejor dar que recibir, ujú. y de repente dice, gana una pelea poniendo la otra mejilla. No, no, O es sea, una ganas locura. la pelea poniendo la otra mejilla. Ujú. Es muy interesante. Bueno, vamos a ir por la tercera. Puedo seguir Hemos, por mucho tiempo más y no quiero tener a toda la gente esperando acá, no, dejarlos pero tranquilos vamos para a que por vayan a la tomar la tercera. sopa. Hemos disfrutado hasta aquí un montón, pero hay una tercera cosa que dijo Jesús y que entendimos mal. Sí, esta es prácticamente un fragmento del libro de las 95 tesis para la nueva generación, así que alguno si lo quiere leer como completo al asunto puede buscarlo ahí, ¿no? Yo voy a hacer como un extracto así muy cortito, ¿no? Y que es el pasaje de Juan capítulo 10, y que me gustaría leerlo todo, pero vamos a hacer la versión cortita. Juan 10 del 11 al 16, dice así. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas, porque no son suyas, y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero, y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor, ¿no? Este pasaje precioso del Wow. cuarto evangelio, del evangelio de Juan. Y debo decir que
en este ejemplo no va a haber un plot twist tan grande como los otros dos, ¿no? Pero Ajá, elegí este acá, que es un pequeño plot twist, porque quiero ajá. tratar un tema que está relacionado con eso y que me parece muy, muy importante poder ponerlo, digamos, o traerlo a colación, ¿no? Cuando leemos un pasaje como este, decimos, bueno, Jesús es el buen pastor, y está muy asociado un pasaje como este a una visión muy tierna de Jesús, ¿no? Un Jesús es el buen pastor, ¿no? Y lo asociamos con estas imágenes del Salmo 23, del Señor es mi pastor, con quien podemos estar seguros. Y obviamente que estos son algunas de las dimensiones del pasaje, ¿no? Esto el pasaje también lo está diciendo. Sin Mm, embargo, hay algo bastante raro en este pasaje, ¿no? Porque si uno sigue leyendo un poquito más, se encuentra que unos versículos después de que Jesús dice esto, dice que la gente se enojó un montón, ¿no? Dice que había algunas personas que decían, no, este hombre está loco, este hombre está endemoniado. Yo me pregunto, ¿por qué uno debería sentirse enojado y decir que Jesús está endemoniado si está diciendo algo muy tierno, ¿no? sí, sí, sí. ¿Por qué debería decir uno una cosa como esa? Bueno, una vez más, Jesús está citando el Antiguo Testamento y específicamente Ajá, está citando una profecía de Ezequiel, que la voy a leer. Ezequiel capítulo 34. Es brutal. ajá. Dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Mm, Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron, se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre, ¿no? wow. Brutal esta profecía. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, en pocas palabras está diciendo, los otros no son buenos pastores. Y de hecho sí, en pocas palabras. Por eso se enoja la gente, ¿no? Si vos lees, por ejemplo, el versículo 8, ¿no? de este pasaje, Jesús dice, los que vinieron antes de mí eran ladrones, ¿no? Por eso las verdaderas ovejas no los escucharon, ¿no? Obviamente que al decir una cosa como esta, los líderes religiosos, porque acá el Evangelio de Juan dice los judíos, y cuando el Evangelio de Juan dice los judíos se refiere particularmente a los líderes religiosos de Jerusalén, ¿no? Ya. Los líderes religiosos se enojan con Jesús, ¿no? Y quizás, si tuviéramos que decir cuál es la diferencia según lo que Jesús dice de sí mismo y lo que leemos en esta profecía, básicamente que el buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, no abandona las ovejas, no se aprovecha de las ovejas. Y es muy interesante que justamente por eso, dice el Evangelio de Juan, justamente como Jesús hace eso, como buen pastor, las ovejas reconocen su voz y se acercan, ¿no? Mm, Estas ovejas se sienten cuidadas, se sienten aceptadas, se sienten dignificadas por el cuidado. Dice también el Evangelio de Juan que el buen pastor llama a las ovejas por su nombre, las lleva fuera del redil, ¿no? Y las ovejas siguen al buen pastor porque reconocen su voz, ¿no? mm. Hay algo que me parece ahí muy potente acerca de reconocer la voz del pastor, ¿no? ¿Y por qué quise traer a colación un pasaje como este y este pequeño plot twist, ¿no? De entender el sentido de Juan a la luz de esta profecía del Antiguo Testamento. Porque creo que un tema como este es bastante pertinente para nuestros días, ¿no? Lo hablamos un poquito hace un rato acerca de, como muchas veces, siendo que la iglesia tiene un enorme poder para hacer una alternativa, Mm, estamos viendo una gran crisis institucional en las iglesias, ¿no? En muchos lados del mundo han empezado a salir un montón de testimonios, documentales, noticias que vemos por todos lados acerca de algunas figuras como estos pastores que Jesús denunció, ¿no? mm, Que usan su poder o su autoridad, pero no dan su vida por las ovejas, como hizo Jesús, el buen pastor, sino por el contrario, siguiendo a estos pastores de Israel, se aprovechan de esas ovejas, ¿no? Y quizás, como para hacerle un cierre, puedo leer un fragmentito del libro. Hay algo que dice Lutero que me parece muy interesante, es que dice, toda persona tiene potestad para enseñar,
pero las ovejas deberán juzgar si lo que enseñan es la voz de Cristo o voz de extraños. Hmm. Y a mí me trajo a colación una frase como esta, lo que dice Juan capítulo 10, ¿no? Las ovejas escuchan la voz del pastor y la reconocen, ¿no? Entonces, y sigo leyendo un poquito más, por más presión institucional, amenazas o excomunión que reciban, las ovejas de Jesús nunca seguirán un desconocido, dice Juan capítulo 10, versículo 5. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Nuestras iglesias deben ser un megáfono de la voz del buen pastor. Cuando no lo son, cuando pierden el contacto con el corazón del Evangelio, el deber de las ovejas es priorizar el llamado del maestro. Acá es una línea muy fina muchas veces, la que separa el deseo de obedecer a Dios Hmm. de estar escuchando voces que no son las del buen pastor. Y ahí es donde nosotros tenemos que afinar la oreja, donde tenemos que afinar un poco lo que estamos escuchando, lo que estamos afirmando, y justamente en ese camino nos sirve mucho volver a leer el texto bíblico, dejarnos impactar de nuevo y ver cómo podemos aplicar estas palabras de Jesús en un contexto como este, porque si no, muchas veces es muy fácil hacerle decir a Jesús prácticamente cualquier cosa, básicamente. Me parece muy interesante el ver este texto no como unas palabras tiernas de Jesús, yo soy el buen pastor y esta imagen de Jesús con la ovejita encima, sino que era una declaración de que sepáis que yo soy el tipo de líder Ujú, que Dios quiere para este pueblo y que los que os estaban liderando son malos ujú. pastores. Era una confrontación tan fuerte y tan directa que es obvio que después de un discurso Obvio como que se este lo enojaron. quisiesen matar. Porque algunas de las palabras más severas de Jesús, o por decirlo claro, las más severas, no fueron en contra de los romanos ni de los publicanos al servicio de Roma, ni siquiera de las prostitutas o Ujú, ladrones que claramente estaban pecando, porque robar y prostituirse es un pecado, sino las palabras más fuertes de ujú, Jesús fue en contra de los líderes religiosos, ujú, los malos pastores que, que lideraban al pueblo por intereses personales, ujú, eran saqueadores de las casas de las viudas, los ujú. llamó Jesús. Sí. Eh, claro, es obvio que constantemente querían matar a Jesús. Ujú, Y la cuestión es que eh, siempre vemos a los fariseos, sobre todo las personas que estamos en cierta autoridad en la iglesia, ¿no? Porque somos predicadores o pastores o ministros. Siempre vemos los fariseos como desde fuera y ujú, decimos ellos. Pero el Espíritu Santo siempre me advierte a mí, particularmente Lucas, lo fácil que es convertirme en uno de ellos, ujú. en un fariseo, Y y sí, empezar a tener malas motivaciones para liderar sí. y hacerlo con el corazón equivocado y convertirme en un mal pastor. Ujú, Entonces, este texto particularmente no solo lo veo para ellos, ujú. sino lo veo también como una advertencia para Totalmente, mí, ¿no? totalmente, totalmente. Me estaba acordando de una frase de un filósofo judío que dice que el nombre Dios es la palabra más importante del mundo, porque el que tenga a esa palabra de su lado tiene poder para mover montañas, ¿no? Mm, Tiene un enorme poder la persona que tenga a Dios de su lado, ¿no? Entonces, ¿con cuánto respeto cada persona debe tratar el nombre de Dios con todo lo que eso representa, ¿no? Y ahí tenemos ese mandamiento de no uses el nombre de Dios en vano, pero con qué cuidado tan especial las personas que de alguna manera tienen el nombre de Dios de su lado, es decir, por su investidura, por su autoridad, por sus contactos, por su carisma personal. Estas personas más que nadie deben tener un cuidado y deben tener un respeto y deben tener una actitud de humildad ante el nombre de Dios, porque tienen de su lado un nombre muy potente. Y va a haber personas que estén dispuestas a matar o morir
por ese nombre, por estar cerca de ese nombre. Entonces, la responsabilidad es inmensa para todo el mundo, pero muy en particular para los que de alguna manera tenemos una responsabilidad frente a la comunidad cristiana, sea que eso, ¿no? Que prediquemos, que lideremos, que enseñemos, de cualquier manera que sea, siempre la actitud debe ser de muchísimo temor de Dios en todo ese proceso, porque la historia tristemente nos muestra lo fácil que le ha sido a la iglesia utilizar ese nombre para fines que no tienen que ver con ese nombre. Y eso debe ser para cada uno de nosotros siempre una advertencia enorme. Voy a decir algo que puede ser un poquito controversial, pero cuidado con anhelar el poder o poseer el poder dentro de la iglesia y convertirte en un líder, en un ministro, en un pastor, en un predicador. Cuidado, porque de la misma manera que ser un buen ministro de Cristo nos puede traer muchas recompensas eternas, ser un mal ministro de Cristo puede traernos un juicio eterno. Sí. Yo sé que esto suena fuerte, pero yo considero que las personas que tienen el nombre de Dios de su parte y que lo usan, porque cada vez que yo salgo a predicar, lo hago diciendo que la palabra de Dios dice, así dice el Señor, y voy a las escrituras, pero las interpreto y estoy haciéndolo para que la gente escuche a Dios hablando. Esa posición da un poder impresionante y hay gente que ante eso puede responder de maneras entregadas, ¿no? Si yo uso ese poder para decir, mira, dadme vuestro dinero, porque si me dais vuestro dinero, Dios Les va doy el nombre que tengo. sí, y va a curar. Si me das tu dinero, Dios te va a curar una enfermedad, porque no ves, y te pongo un pasaje bíblico sacado de contexto, y yo utilizo eso desde esa posición, utilizando el nombre de Dios para manipularte a ti, sin ninguna duda, tarde o temprano yo voy a ser juzgado por esto, Sí. porque soy un mal pastor. Estoy usando a las ovejas para mi beneficio, las estoy usando para ser más poderoso, más rico, más influyente. Y cuidado, porque la seducción de ese poder solo se puede mantener a raya con una vida de humildad y vulnerabilidad frente a Dios y frente a otros. Totalmente. Porque creo que cuando nos sorprenden historias de líderes que han abusado sexualmente de feligresas o feligreses, que han robado, que se han enriquecido de manera ilícita, que han amenazado para guardar secretos. Cuando vemos esos ejemplos, yo no creo que ninguno de ellos comenzase el camino en esos términos, lo más probable es que no. planeando, me voy a convertir en un corrupto y voy a usar la iglesia para hacerme yo rico y poderoso. Yo creo que empezaron bien, porque creo que la mayoría de personas empiezan con un corazón sincero, no quieren ser los caciques, quieren ser los esclavos, ¿no? Pero hay algo dentro de esto, cuando vamos ganando influencia, poder, dinero, y vemos lo poderoso que es ponerse en un púlpito y decir, así dice el Señor, que si no ponemos nuestro corazón de manera humilde y vulnerable frente a Dios y frente a otros que nos puedan corregir y decir, estás actuando mal, estás cruzando una línea peligrosa. Si no hacemos esto, que el que se cree fuerte se va a dar cuenta de que es débil y va a caer. Y yo temo, el mayor terror que yo tengo es que
esté tan ciego que no vea Ujú, y me encuentre con Jesús y cuando me encuentre cara a cara con Él me diga, no te conozco, ujú, apártate de mí, ujú. hacedor de maldad. No, pero hice milagros y prediqué y hice toda esta serie de reuniones y eventos multitudinarios y tuve un canal de YouTube con mis predicaciones y escribí No importa, libros. no importa. No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Esto me causa terror, Totalmente. esto. Y creo que presentarme delante de Dios y exponer mis motivaciones y también delante de otros, insisto, porque hay gente que Ujú. dice, no, yo solo doy cuentas a Dios. Vale, está Maravillosa jugada. Dios y tú, sí, maravilloso. No, necesitamos a otros. No sé qué opinas de esto. Sí, o sea, lo dice Primera de Juan. El que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a su hermano que no ve, está mintiendo. Y podemos hacer un paralelismo y decir, el que dice que se comunica, que escucha al Dios que no ve, pero no escucha al hermano que tiene al lado, en realidad quizás haya mucho de autoengaño en todo eso. Creo por eso que es muy importante no solamente la dimensión de siempre estar revisando nuestro corazón, nuestras actitudes, de que este bicho del poder, que ojo, es el pecado que tenemos todos, ¿no? Y también dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso, ¿no? Entonces, ese bichito está por todos lados. En cualquier momento viene y me ataca a mí o ataca a otro, ¿no? Entonces, ante una situación como esta, no solamente creo que necesitamos estar siempre revisando nuestro corazón, sino ser iglesias inteligentes que desarrollan mecanismos, que desarrollan estrategias como para que este tipo de cosas no se salgan de las manos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hemos comprado un modelo muy empresarial de hacer iglesia, ¿no? Donde más que una actitud cercana a lo que leemos en el Nuevo Testamento, tenemos el concepto de que una iglesia exitosa tiene una especie de CEO muy, muy carismático que lleva adelante como todo un gran programa y el resto de las personas le van otorgando cada vez más respeto, confiabilidad, poder, y no se desarrollan estrategias saludables como para poder alcanzar para que todo esto no explote en la cara, como ha pasado una y otra vez, ¿no? Y como los documentales y las noticias nos siguen comunicando qué ha pasado, pero creo que si somos una iglesia inteligente, si somos una iglesia que ama al cuerpo de Cristo, necesitamos poder trabajar como para tener estructuras para que cuando empiecen a surgir estos problemas, la iglesia se proteja. Me gusta pensarlo en esos términos, ¿no? La iglesia tiene que protegerse, justamente porque es algo tan valioso, tan importante lo que tiene, que no puede quedar librada al azar de individualidades que secuestren al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, si podemos trabajar, si podemos reflexionar, a veces es tedioso hacer esto, a veces da un poco de disgusto, porque es como decir, no, ¿cómo vas a pensar que yo puedo hacer tal cosa, ¿no? Pero es como decir, en realidad cualquiera de nosotros podría hacer tal cosa si tuviera la suficiente cantidad de poder, el suficiente acceso a ciertas cosas, Absolutamente. cualquiera lo podría hacer. Entonces, una iglesia que sabe que el pecado puede aparecerse de muchas maneras, se adelanta a eso y Mm. genera algunos espacios, genera estrategias, genera mecanismos como para poder prevenir para que esto no nos explote en la cara. Sí, y quiero enfatizar esto porque, como bien dices, a veces los que no tienen poder o no están en posiciones de liderazgo juzgan y dicen, mira, es que fíjate, ¿no? La corrupción, Ujú, esta persona abusando desde su posición de liderazgo como pastor. ujú, Pero la misma persona que dice esto luego es un padre de familia que está tratando mal a su ujú, esposa y a sus hijos y está abusando desde su posición también del poder que tiene. ujú. Es Así decir, es. la Sí. corrupción está aquí adentro y dependiendo el nivel donde estés, esa corrupción va a ser más Ujú, visible, más grande o más pequeña, pero sigue siendo la semilla de la corrupción. Y creo que lo que has dicho es súper sabio. Todos tenemos
que asumir que hay una tendencia en nuestro corazón caído a amar el dinero, a la infidelidad, al, al usar el poder en nuestro beneficio, Ujú, y que la verdadera fortaleza es saberse que uno es débil y ujú. poner Así toda es. una serie de protecciones para no poder robar, para no Ujú, poder ser infiel, para no usar el poder para mal. Yo sé que suena fuerte, pero, por ejemplo, yo cuando hago un viaje, ¿no? Voy de España a otra parte en Latinoamérica, yo planeo mi viaje, intento hacerlo de tal manera que tenga seguridad para mí. ujú. Es decir, yo estoy en otro país, puede haber alguna tentación, alguna situación. Yo puedo decir, no, no, yo soy Yo estoy bien. yo estoy bien, soy fuerte, no me va a pasar nada. Ya, pero realmente la sabiduría está en, voy a poner mecanismos que me Ujú, protegen, personas que van a estar a mi lado, voy a estar en un buen lugar, no voy a crear estas conversaciones o situaciones con personas que no debo, ujú, porque si yo me pongo en una posición donde el pecado me puede seducir, me puedo dejar llevar. Entonces, creo que lo más ujú, sabio es, como líderes, crear sistemas que nos protegen. Y ujú, generalmente es no teniendo poder absoluto. Alguien dijo ujú. por ahí que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, yo pienso que como líderes siempre tenemos que rendir cuentas a alguien más, tener como equipos de personas que no nos dicen a todo que sí, sino Ujú, que pueden contradecirnos si nos estamos equivocando. Eh, y todo eso mm, puede ser de seguridad para nosotros y nos puede hacer mejores líderes ujú, y efectivos a largo plazo, porque qué triste es empezar bien y terminar mal. ujú, Y tenemos tantas historias de personas que en último momento de su vida se ha visto que han terminado mal. ujú. Y Tristemente. Sí, sí, muy tristemente. Pienso que ese desafío de generar mecanismos saludables funciona al nivel personal y creo que debemos ser muy intencionales en que funcione al nivel comunitario también. Jesús tiene una enseñanza muy potente cuando dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿no? Y se apoderan de ellas, pero entre ustedes no será así, ¿no? Entonces ahí tenemos el camino a otra forma de comportarnos, otra forma de estar en relación los unos con los otros, que no es necesariamente seguir lo que ciertos modelos de gran impacto, ¿no? Nos dicen que eso significa tener una organización exitosa, ¿no? mm, En ese sentido, la Iglesia de Jesús siempre va a ser una manada pequeña. Cuando no queremos ser una manada pequeña, ahí empiezan a salir un montón de cosas que no logramos controlar. Entonces, para evitar que pasen esas cosas, poder desarrollar espacios, mecanismos, sistemas, estrategias que nos cuiden de nosotros mismos y que cuiden a la iglesia del pecado que puede aparecer de muchos lugares, pero que, una vez más, la persona que tiene el nombre de Dios de su lado, muy fácilmente puede usar ese nombre como una carta con la que puede ganar muchas discusiones. Es como, pero Dios me dijo, y gané, mm, digamos. ya, Entonces, encontrar estrategias para prevenir esto me parece algo súper, súper urgente como para que esta crisis que estamos observando de muchas instituciones de fe, de muchos espacios, se corte un poco, ¿no? Y podamos volver a ser ese tipo de lugar que la gente podía asociar con toda buena voluntad como un lugar saludable para estar, un lugar sí. saludable para que estén nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Un lugar saludable, cuidado, ¿no? Mm. Volver a ese tipo de imagen o generar en nuestros contemporáneos ese tipo de imagen, me parece que va a ser una tarea evangelística mucho más grande que un montón de proyectos para hacer cosas, ¿no? Porque van a asociar, este es un espacio seguro y vivimos en una época que se siente muy insegura, que se siente muy atacada por todos lados. Generar espacios seguros en una época insegura es un golazo. Wow, wow, wow. Ha sido.
increíble todo lo que nos has descubierto de esas cosas que entendimos mal, que Jesús dijo y que pensábamos que eran de una manera y resulta que eran de otra. En resumen, nos has dicho que a los pobres siempre los tendréis, no era una excusa de Jesús para que no nos preocupásemos de la pobreza, sino todo lo contrario, asumir que los pobres son nuestro privilegio, es decir, atenderlos y ser la respuesta, ser el jubileo de Dios. Nos has hablado de que poner la otra mejilla no es ser pasivo y dejar que te golpeen y convertirte en un saco de boxeo para los poderosos, sino que es una manera de desmantelar el mal, haciendo una resistencia pacífica que desmantela el sistema de poder corrupto y dice, espera, a ver, esto no me lo esperaba, ¿cómo reacciono ante esto? Y finalmente nos has dicho que ser un buen pastor, un buen líder, es asumir que potencialmente nuestro corazón tiende a ser malos pastores, malos líderes y que tenemos que crear sistemas de protección que nos ayuden a mantenernos en luz para ser íntegros en todo lo que hagamos y que eso es estar a cuentas con Dios, pero también con otros hombres, con otras mujeres que nos equilibran para no tener un poder absoluto que nos corrompa absolutamente. Lucas, qué pasada. Si alguien quiere saber mucho más y muy extenso, puede descubrirlo en tu último libro, 95 tesis para la nueva generación. También en la descripción de este vídeo están todos tus canales, tu página web, tu canal de YouTube, donde tienes vídeos que te vuelan la cabeza, buenísimos, cada uno mejor. No sé cómo te vas a poder mantener a este nivel y superarte en cada vídeo. Dios te llene de creatividad, sabiduría y que nosotros la disfrutemos. Lucas, me ha encantado y me gusta saber que estás en España y que pronto nos vamos a ver, ¿eh? De una, de una. Gracias a vos por abrir el canal, gracias por la invitación y por tu generosidad también. Habíamos dicho de hablar una horita, nos fuimos un poco de tiempo, pero bueno, creo ha merecido la pena. Creo que estas cosas vale la pena tomarse el tiempo para charlarlas y para meditarlas. Así que, bueno, de verdad, gracias, Itiel, y espero que nos podamos ver pronto y bueno, sí, la gente lo ha disfrutado. Ha habido prácticamente 1000 personas conectadas de media y creo que eso es señal de que la gente estaba tomando nota y disfrutando. Lucas, te queremos mucho. ¿Qué tal si en los comentarios ponéis algunas palabras de admiración, de bendición, de cariño para Lucas, que él pueda leer mientras nos despedimos? Dios os bendiga.